Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Combatir la malaria o conectividad. Mientras personajes importantes de Silicon Valley luchan por romper la brecha que hay entre Internet y el mundo con variedad de proyectos, Bill Gates, cofundador de Microsoft, sigue opinando diferente sobre la prioridad que se le da a la red de redes. No hace mucho, Gates había criticado el proyecto Loon de Google, aquel que pretende llevar Internet hasta las partes más recónditas del planeta. El proyecto Loon de Google consiste en llevar Internet a partes recónditas del planeta a través de globos aerostáticos. El cofundador de Microsoft también criticó el proyecto de Internet.org, con el que Mark Zuckerberg pretende llevar Internet a todo el mundo. Este es un proyecto en el que Facebook, Nokia, Samsung y MediaTek y otras varias empresas pretenden llevar Internet a 5.000 millones de personas. En el mundo hay 7.000 millones de personas, 2.000 millones están conectadas a Internet y las otras 5.000 millones no, debido a que en varias regiones del mundo el costo del acceso a Internet es muy alto y hay otras prioridades, por supuesto, como la alimentación y la salud. Entonces, lo que pretende el proyecto de Internet.org es llevar Internet a bajo coste. Ahora, en una entrevista para Financial Times, Bill Gates habla acerca del plan de Mark Zuckerberg para que todo el mundo tenga acceso a Internet. Mira la vacuna contra la malaria, por ejemplo. ¿Qué es más importante, la conectividad o la vacuna contra la malaria? Si creen que la conectividad es algo clave, está muy bien, pero yo no lo creo, dijo Bill Gates. Bill Gates es reconocido por su filantropía mediante la Fundación Bill y Melinda Gates, asociación que busca mejorar la calidad de vida gracias a la erradicación de enfermedades y prevención de muertes infantiles. Bien, Bill Gates tiene razón, pero solo en parte. Es decir, respecto al corto plazo, si ponemos en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Combatir la malaria o conectividad de Internet? En lo urgente, en el corto plazo, por supuesto que es más importante combatir la malaria, preservar la vida de adultos o niños que estén afectados por la malaria y que estén en peligro de muerte. Entonces, pues, al corto plazo o en lo urgente, es más importante preservar la vida humana, por supuesto, y en una balanza, pesado eso contra la conectividad, es más importante preservar la vida de una persona. Sin embargo, esto es irse a los extremos, porque si bien es cierto, Google con su proyecto Project Loon, mediante el cual quiere llevar Internet a regiones de África y Asia, no tanto por caridad o por el simple hecho de querer que las personas estén conectadas nada más porque sí, sino porque Google vive de la publicidad y a un mayor número de personas conectadas, más cobraría Google por publicidad. Es el caso de la otra iniciativa de Internet.org, donde empresas como Samsung, Facebook, Nokia, MediaTek se beneficiarían si más personas tuvieran acceso a Internet. Pero respecto a esto tampoco hay que irnos a los extremos. Como decía, en lo urgente, en el corto plazo es más importante y más valiosa la vida de una persona, salvarla de que padezca esta enfermedad, que la conectividad misma. Sin embargo, si pensamos a mediano y a largo plazo, no hay razón por la cual irse a un extremo, es decir, estar en el extremo en el que Bill Gates dice que hay que olvidarnos totalmente de la conectividad y hay que centrarnos en la cuestión de erradicar las enfermedades. Es importante y se deben erradicar las enfermedades que todavía azotan a la humanidad, pero también es importante lo otro, es decir, no podemos estar en un extremo en el que Bill Gates está en el extremo de olvidarse de la conectividad y estar solamente erradicando las enfermedades, como tampoco podríamos estar, por supuesto, del otro extremo, en el que las empresas como Facebook y Google están con proyectos para conectar al mayor número de personas posibles, o si es posible, a toda la humanidad, para tener más ganancias por ventas de publicidad. También solamente tener proyectos de este tipo
por, por las cuestiones de las ganancias económicas, tampoco. Ciertamente son empresas privadas y viven de la publicidad, o finalmente una empresa pues tiene que ganar porque de una empresa viven muchas personas. Sin embargo, tanto como no podemos irnos al extremo de olvidar la tecnología por solamente centrarnos en cuestiones de salud, cuando repito, no estoy diciendo que no sean importantes, es muy importante erradicar esas enfermedades que siguen afectando a las personas y cegando vidas humanas, pero tenemos que tener en este punto una posición equilibrada. Es decir, no veo por qué razón no se pueda, no veo por qué razón, por ejemplo, empresas como Microsoft, como Facebook, como Google, dejen de estar en cada uno de los extremos y por qué no tener una posición equilibrada. Es decir, por ejemplo, Google con su Project Loon, que en este momento solamente está centrado en dar conectividad en regiones de África y Asia. ¿Por qué Google no pensar, o por qué Google no podría pensar en no solamente dar conectividad en África y en Asia? Es decir, ¿por qué Google no podría, que sí lo puede hacer, sí tiene el potencial económico para hacerlo? Google, además de dar conectividad, podría invertir en proyectos de salud, que es muy importante, claro. Me refiero a necesidades primarias. Es decir, ¿por qué Google no puede invertir en programas para alimentación de adultos y niños en África y en Asia, en países que son muy pobres y en los que hay hambruna? ¿Por qué no pensar en programas de alimentación, de salud para erradicar enfermedades como la malaria y complementarlo con la construcción de escuelas y entonces tener también esto de la conectividad de internet? Sería pensar en un programa integral, es decir, no solamente que el Project Loon se enfocara a conectar a las regiones más recónditas del planeta, que ciertamente son de las más pobres. ¿Por qué no Google podría pensar en un programa integral donde se diera no solo conectividad, sino que fuera alimentación, salud, educación y conectividad? Porque vamos viéndolo desde un lado mezquino, digamos, comercial, pues se necesita alimentación y salud para tener a potenciales clientes sanos, y educación porque para que esos clientes sanos pues puedan utilizar las tecnologías de la información. Bien, pero más allá de la mezquindad de lo económico, pues es muy importante pues las necesidades básicas que tenemos los seres humanos: la alimentación, la salud, por supuesto, la educación. Finalmente, la conectividad es algo, comparado con las necesidades primarias que tenemos, algo que es algo secundario o no tan importante. Pero no veo por qué razón no podamos tener todo, es decir, atender primero, claro, las necesidades básicas: la alimentación, la salud, después la educación, y ya para utilizar las tecnologías de información para la educación, tener conectividad. Es decir, Google podría no es solamente estar en el extremo de buscar el beneficio económico, sino también invertir en estos aspectos: salud, alimentación, educación, y también invertir en la conectividad. Y no solamente se beneficiaría de las ganancias por publicidad, sino que invertiría en proyectos o programas humanitarios. Es decir, primero hay que tener lo humanitario, eso es claro, pero no veo por qué razón no podamos atender las necesidades humanitarias y tener también conectividad de internet, que es importante para cuestiones de la educación, porque si se tiene conectividad a internet, pues son herramientas que sirven para la educación. Se puede, inclusive empresas de transnacionales de internet que llegan a países subdesarrollados, generan fuentes de empleo. Esto podría servir para que Google dejara de estar del extremo de solo el beneficio económico y también pensara en programas humanitarios. Y por otro lado, no veo por qué Bill Gates no solamente podría invertir en la cuestión de la salud, que me parece que está muy bien en que invierta parte de su dinero, que tenga su propia fundación con su esposa Belinda Gates para erradicar la malaria. Eso está muy bien, pero tampoco es extremo, no es tampoco bueno. Es decir,
Está bien, finalmente se erradica la malaria en un país pobre de África o de Asia. Está bien. Ya se erradicó la malaria, ya se preservó la vida de esos niños, de esos adultos. Pero bien, finalmente faltaría otras cosas, faltaría invertir en alimentación, insisto, otras necesidades humanitarias, es decir, habría que invertir también en alimentación, en educación y también en la conectividad. No veo por qué razón no se podría invertir también en eso. Es decir, también Bill Gates está en un extremo. Está en un extremo y pienso que, bueno, se erradica la enfermedad, pero ¿y luego qué sigue? Hay también que atender la alimentación, la educación de las personas. Y referente a la educación, pues Internet es algo que hoy en día se necesita. Es decir, en un país en África o en Asia, está bien, erradicas una enfermedad o varias enfermedades. ¿Y luego qué sigue? Se necesita mejorar la alimentación y después la educación. Y referente a la educación, pues si se tuviera conectividad en Internet, ese niño que ha sido salvado de la malaria o de otra enfermedad, pues si en su región donde vive no existe una preparatoria o una universidad físicamente y el gobierno de su país no ha invertido en eso, pues tendría la posibilidad de estudiar el bachillerato o la preparatoria o la universidad en línea. Y entonces eso le abriría otras oportunidades, le abriría la oportunidad de tener un mejor empleo, un mejor sueldo, por tanto, una mejor alimentación y una mejor calidad de vida. Tanto es importante las cuestiones humanitarias urgentes, como la alimentación, como la salud, como la educación, como también es importante la conectividad en Internet, que es esencial para la educación. Es decir, solamente es la conectividad, porque ¿qué nos serviría la conectividad sin atender las cuestiones humanitarias básicas? Y también, ¿de qué nos sirve? Por un lado, se solventa la salud, la alimentación, pero ¿y qué sigue? Sigue la educación, y Internet es necesario para complementar la educación. Y también, ¿por qué no? Mediante Internet se puede acceder o se pueden crear empleos que a esta persona que vive en ese país, ya después de que solventó la alimentación y lo de la salud, pues le puede abrir oportunidades. Entonces yo estoy en la opinión de que Google está en un extremo y Facebook está en otro. Es decir, querer la conectividad del mayor número de personas sin pensar en cuestiones necesarias, humanitarias básicas, que deben solventarse antes de pensar en la conectividad. Y del otro extremo está Bill Gates, que quiere que se olviden de la conectividad cuando hay que atender lo de la salud. Es cierto, hay que atender primero la salud, la alimentación, pero después hay que pensar también en la educación, y para la educación es necesario las tecnologías de información. Entonces yo estoy convencido que no hay razón por la cual irse a los extremos. Pienso que se puede invertir en todo eso. Se puede invertir en alimentación, en salud, en educación y en conectividad. En todas esas áreas se puede invertir, y entonces no estar en una opinión polarizada, o es decir, no estar cada uno en un extremo, sino tener una opinión equilibrada y pensar que se puede invertir en todas estas cosas y no solamente en una. ¿Por qué pensar solamente en una si se puede tener todo? Y estas empresas tienen el potencial para hacerlo. De ellas depende, claro, que se haga. Y bien, este ha sido el tema del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los medios de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.